Muy buenas tardes, soy Sergio María Rodríguez Álvarez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Vigo, adscrito al Departamento de Ciencia Política y Sociología de esta universidad, y vengo a hablarles de un tema que me toca de lleno, pues mi tesis doctoral ha abordado y aborda actualmente esta cuestión, esta metodología, la importancia del método biográfico para el estudio de la ciencia política y de la historia política. Le he titulado Vidas que piensan y vidas que deciden. Evidentemente la política se basa o tiene dos tiempos procesales, que son el proceso de deliberación, pero sobre todo el consecuente proceso de decisión. Por lo tanto, todas las personas que a lo largo de su vida han ejercido la política desde una posición protagonista, y cualquiera de nosotros como ciudadanos, hemos tenido que deliberar, hemos tenido que pensar, hemos tenido que ejercitar el pensamiento político crítico y al mismo tiempo que decidir. Para esto, entiende quien les habla, el enfoque biográfico resulta indispensable en la enseñanza de la historia política y en la enseñanza de la teoría política y la historia del pensamiento político. En primer lugar, tengo que agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad de comentar este tema, a la comisión que regula este simposio por aceptar esta ponencia, dado que no es un tema que habitualmente se aborde, sobre todo desde la perspectiva no tanto de la historia, donde el método biográfico sí que goza de un cierto prestigio, sino desde el ámbito de las ciencias sociales. Nuestros compañeros, los sociólogos, sí han reservado un espacio para el método biográfico, para las historias de vida. Nuestros compañeros de la historia sí han abordado esta cuestión desde la perspectiva de la historia de las personalidades, pero es cierto que la ciencia política no ha sido el enfoque prioritario. Por lo tanto, el estudio de la política por medio de las biografías, podemos concluir que a día de hoy no constituye una auténtica metodología en el plano de la ciencia política, sino más bien una apuesta por parte de quien adopta este enfoque, una apuesta fundamentalmente epistemológica, pero también pedagógica. El propósito que tengo con esta conferencia, mi propósito es triple. En primer lugar, fundamentar el valor del enfoque biográfico en el estudio de la historia política y en la historia del pensamiento político. En segundo lugar, proponer estrategias didácticas que permitan integrarlo activamente en el aula universitaria. Y por último, y sobre todo, invitar a una conversación sobre cómo enseñamos a pensar históricamente lo político desde una perspectiva de quien antes que nosotros pensaron, decidieron y actuaron. Durante décadas las ciencias sociales, también la ciencia política, especialmente desde el giro estructuralista, tendieron a borrar o a minimizar la importancia del sujeto individual en los procesos históricos. La política se analizó desde los grandes sistemas, las normas, las instituciones, los discursos, y así las biografías o las historias de vida han ido quedando paulatinamente relegadas, cuando no desprestigiadas o simplemente reducidas al campo simplemente de la historia académicamente hablando, bajo la acusación de estudios sin valor científico, anecdóticos o de culto al gran hombre, de culto al líder. Sin embargo, esa visión ha sido fuertemente revisada. Como dijo Pierre de Bourdieu en La nobleza del Estado, obra publicada en 1989, las biografías sin estructura no dicen nada, pero las estructuras sin biografía tampoco explican absolutamente nada. Esa frase, esta afirmación, resume un dilema. Si ignoramos la agencia individual, deshumanizamos la historia. Si ignoramos el contexto estructural, la volvemos psicologizante y excepcionalista. El enfoque biográfico, bien entendido, entonces no es individualismo metodológico. No debemos de confundir el individualismo metodológico con la implementación del método biográfico para la enseñanza de la ciencia política, de la historia, de la sociología, etc., sino una forma de conectar estructuras con trayectorias o inferir cuánto hay de estructural en la trayectoria biográfica de una persona. Ideas con cuerpos o sistemas con decisiones, evidentemente. Aquí entra en escena el trabajo de Sabina Lóriga, quien en El hilo de las huellas en el año 2003 defiende que la biografía no es una forma menor de historia, sino una forma específica de conocimiento. La biografía permite reconstruir la lógica de las decisiones en un contexto determinado, no solo el de la historia, sino el cómo y el por qué se producen los hechos históricos. Desde esta perspectiva, biografar no es solamente contar una vida.
es rastrear las decisiones, los horizontes de posibilidades, las redes, los silencios y las rupturas. Es preguntarnos cómo una figura encarnada en una época también la desborda, la transforma, la critica o bien se somete o resiste a las normas de su tiempo. Este tipo de reconstrucción histórica es también profundamente formativa, dado que nos obliga a cultivar habilidades como son la interpretación, la empatía crítica, la lectura atenta a las fuentes o la capacidad narrativa. En este campo, el del enfoque biográfico, también ha sido de vital importancia el impulso que la microhistoria ha ejercido, especialmente en Italia. Giovanni Levi, en la Heredità Immateriale, publicada en 1985, estudia a un exorcista rural del siglo XVII y muestra cómo su historia permite acceder a patrones más amplios de autoridad, clientelismo o religiosidad popular. Por lo tanto, vemos cómo desde una vida individual, que no es la del líder, pues se pueden inferir conclusiones que afectan a la política, como el propio clientelismo o los imaginarios políticos de una sociedad determinada. Afirma Levi: las historias individuales permiten captar mecanismos de poder y de representación colectiva que escapan a las grandes narrativas. Lo mismo hace Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, donde reconstruye la cosmovisión de un molinero friulano, Menocchio. Este hombre común se convierte en una ventana hacia la circulación de ideas, la represión inquisitorial y la tensión entre cultura popular y cultura erudita. ¿Qué nos aportan? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos dan estos ejemplos? Que una buena biografía no se queda en lo individual, sino que lo trasciende. Permite ver con un zoom invertido las estructuras que lo rodean y las tensiones de su tiempo. ¿Cuáles serían las aplicaciones didácticas? Es decir, ¿cómo podemos enseñar política e historia política desde las vidas? Todo esto, por supuesto, no se queda en la teoría. En el aula, el enfoque biográfico puede integrarse mediante diversas estrategias didácticas que combinan rigor historiográfico con rigor politológico y participación activa. Un ejemplo es la metodología de la Flipped Classroom, traer la fuente y trabajar la acción, un método eficaz en el aula invertida. Los estudiantes trabajan en casa con fuentes primarias, discursos, cartas, memorias, fotografías, fuentes de archivo, disponibles muchas de ellas online, pensemos en el archivo LINS de la Transición Española, por ejemplo, y las usaremos en clase para análisis y reconstrucciones, debates, proposición de hipótesis de investigación, teorías, etc. Un ejemplo, al estudiar el sufragismo en España, le podemos pedir que lea los discursos de Clara Campoamor o de Victoria Kent. Luego en clase haremos, de alguna manera, una reconstrucción del debate parlamentario en 1931 y el aula se convertirá en un auténtico parlamento. El resultado es profundo. No hay memorización clásica, hay posturas. Los alumnos adoptan posturas, comprenden las posturas de los personajes históricos y, por tanto, comprenden la dinámica política y el rol de los actores en ese contexto. Los estudiantes también construirán perfiles interactivos de las figuras históricas, le pondrán carne y hueso, le pondrán una imagen clara, sabrán lo que esos actores pensaban, no aprenderán fechas y nombres, simplemente. Y esto se puede conseguir construyendo narrativas digitales, crear relatos, lo que es lo mismo, pensar la historia política. Estas narrativas no solo van a permitir contener y aprender de alguna manera el conocimiento y desarrollar el pensamiento historiográfico y el juicio crítico de las habilidades comunicativas. A este respecto, de las narrativas digitales, por ejemplo, un grupo creó un podcast llamado La Disidencia Ilustrada, donde reconstruía la vida de Francisco Caparrús, banquero liberal, contradictorio del siglo XVIII, como un caso de tensión entre ilustración, pragmatismo y reforma. La biografía en sí misma se convertirá en un laboratorio ideológico. Repercusiones pedagógicas y políticas. Esta forma de enseñar tiene implicaciones profundas. Retomar a Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido nos recuerda que educar, enseñar, no es llenar mentes, sino formar sujetos críticos. Enseñar a través de la biografía significa mostrar que la historia fue hecha por personas idénticas a nosotros, que pensar políticamente es una actividad humana, situada, imperfecta, pero posible. Jérôme Brunet, en Actual Minds, Possible Words, en 1986, defendía el valor del pensamiento narrativo.
La capacidad humana de construir y comprender relatos ayuda a esbozar una imagen menos ideal y más pragmática de la realidad. La biografía, por lo tanto, son una forma de relato. Nadie puede conocer íntegramente la vida de otra tercera persona, de un líder político, de un militante obrero, pero sí se puede acercar al contexto y a la comprensión de su particularidad personal, tanto desde el plano político, económico, psicológico del individuo, y entrar a comprender e interpretar las decisiones humanas desde una perspectiva contextualizada, no solo desde la perspectiva de la causalidad, sino desde la lógica del significado. Como plantea Sam Binenburg en Historical Thinking and Other Unnatural Arts, en 2001, enseñar historia es enseñar a pensar contraintuitivamente, a suspender juicios, a comprender la otredad, a buscar causas múltiples. La biografía, si está bien trabajada, es una vía privilegiada para este fin. Para terminar, propongo que el enfoque biográfico no es solamente una técnica útil, es una pedagogía. Enseñar historia política desde la vida concreta es enseñar que las ideas tuvieron carne, voz, contradicción y también consecuencias. Y sobre todo y fundamentalmente es personalizar el pasado político. ¿Y eso cambia algo? Pues básicamente que los estudiantes no van a aprender solo lo que pensaba Rousseau, sino que lo pensó, cuándo lo pensó, cómo lo expresó, a quién le incomodó y previsiblemente por qué circunstancia personal ocurrieron estas cuestiones. En un tiempo en que la política parece lejana, vacía e incluso cínica, la pedagogía puede reconectar al estudiantado, estos valores son percibidos socialmente, evidentemente, la pedagogía puede reconectar al estudiantado con la dimensión humana y conflictiva y transformarla en acción política. Porque al final lo que queremos no es que se memoricen ideas, queremos que se piense y se analice políticamente, que comprendan que la historia no es solo lo que pasó, sino que alguien decidió que pasara y las razones estructurales de por qué lo decidió así. Al final, lo que se quiere, o lo que deseo como profesor, no es que se memoricen ideas. Queremos que se piensen políticamente las realidades y las ideas, que comprenden que la historia no es solo lo que pasó, sino, de alguna perspectiva, y como ya he dicho, el proceso personal que ha llevado a esa persona a decidir qué pasara. No hay mejor manera de enseñar esto que contar, leer, encarnar y analizar estas vidas de los que pensaron y decidieron y realmente transformaron políticamente el mundo. Con esto termino mi ponencia y quedo a disposición de los comentarios o preguntas que quieran efectuar. Muchísimas gracias.